Hay edificios que cuentan historias y hoy nos vamos a meter de lleno en los del rey Salomón, porque ahí cada pieza de metal, cada bloque de piedra esconde un significado muy profundo. Es una historia de fe, de ambición y de mensajes que estaban ocultos a plena vista. A ver, a menudo las prioridades de alguien se pueden medir por el tiempo que dedica a las cosas. Y aquí hay un dato curioso. Salomón tardó 13 años en construir su propio palacio y solo 7 en el templo. Llamativo, ¿verdad? Aunque el relato bíblico se centra en el templo, los números nos cuentan otra cosa. Y esto nos hace pensar un poco en ese equilibrio entre lo personal y lo sagrado, ¿no? En a qué le dedicamos realmente nuestro tiempo y nuestro mejor esfuerzo. Claro, una obra de esta magnitud no se la puedes encargar a cualquiera. Hacía falta un verdadero genio, un maestro artesano. Y Salomón lo encontró. Un hombre llamado Hiram de Tiro, cuya habilidad, al parecer, era legendaria. Y ojo, porque el texto es muy específico con Hiram. No dice que era un buen obrero. No. Dice que era un hombre lleno de sabiduría, conocimiento y experiencia. Esto es clave, porque nos subraya que la verdadera artesanía no es solo un trabajo manual, es la unión perfecta entre la mente y la habilidad. Y es que aquí está lo interesante. Las obras más famosas de Hiram no eran simples adornos. ¿Qué va? Eran símbolos potentísimos. Estaban diseñados para que cualquiera que los viera pudiera leer un mensaje, como si fuera un libro abierto. Su primer gran encargo fue, a lo grande, forjar 2 columnas de cobre, pero colosales. Cada una medía 18 codos, que, para que nos hagamos una idea, son casi 8 metros de altura. Imaginaos, esos 2 gigantes de metal flanqueando la entrada del templo. Y, por supuesto, no tenían nombres cualquiera. La columna de la derecha se llamó Jaquín, un nombre que significa «Él establecerá». Vaya declaración de intenciones, ¿eh? Dejaba muy claro quién era el verdadero fundamento de todo aquello. Y su compañera, la de la izquierda, se llamó Boaz, que significa con fuerza. Así que ya tenemos las 2 piezas del puzzle. Juntas, estas 2 columnas proclamaban un mensaje muy, muy claro. Exacto. Cualquiera que entraba al templo leía este mensaje. Es el poder divino el que da estabilidad, el que da una fuerza que perdura, no la capacidad humana. Un mensaje, grabado directamente en bronce para que nadie le olvidara. Pero esperad, que si las columnas ya parecían algo increíble, lo que viene ahora es de otro nivel. Hiram creó lo que se llamó el mar fundido. Y no era una simple pila bautismal. Era literalmente un mar artificial de bronce en medio del patio del templo. Para que entendamos la escala de esto, tenía casi 5 metros de diámetro. Estaba sostenido por 12 toros de bronce y podía contener más de 40.000 litros de agua. Es una auténtica locura pensar en el peso y en la ingeniería que hacían falta para que aquello no se viniera abajo. Claro, algo tan enorme no podía ser un simple adorno. Tenía que tener un propósito, un significado espiritual muy profundo. Y lo tenía, sobre todo para los sacerdotes que trabajaban allí. Pues ahí está la clave. Ese mar de bronce era en el fondo una fuente gigantesca para los sacerdotes. Su objetivo era la purificación ceremonial. Era un recordatorio visual y bien grande de que para acercarse a lo divino es necesaria una limpieza. Y no solo por fuera, sino sobre todo por dentro. Pero el simbolismo no se quedaba solo en estas piezas monumentales. El trabajo de Hiram también incluía otros equipos más funcionales, por así decirlo, que seguían un patrón muy claro, casi obsesivo. Por ejemplo, Hiram construyó 10 carros de cobre, cada uno con su propio recipiente o palangana. Pero el detalle importante no es que fueran 10. Lo que de verdad llama la atención es que eran todos exactamente iguales, perfectamente uniformes, clones, vamos. Y aquí está el quid de la cuestión. Esta repetición no era para ser más eficientes, ¿qué va? El mensaje era otro. Simbolizaba que en lo divino hay orden, hay unidad y hay un propósito, que en su servicio no hay lugar para el caos ni para la improvisación. Y a medida que nos movemos desde el patio exterior hacia el interior del santuario, los propios materiales que se usan nos empiezan a contar otra historia. Una historia de santidad, de importancia creciente. Hay una frase en el relato que es tremenda. Dice básicamente que había tantísimos utensilios de cobre que Salomón ni se molestó en pesarlos, que nunca se supo la cantidad de cobre que se usó. Esto es una declaración de generosidad abrumadora. Aquí no se anduvieron con reparos, se dio todo sin medida. Pero fijaos en el código de materiales. En el exterior se usaba cobre pulido, un material noble y resistente. Pero en cuanto se cruzaba el umbral hacia el santuario interior, todo cambiaba. Allí solo el oro puro se consideraba digno.
El principio detrás de esto es muy claro. Para lo más sagrado se reserva lo mejor de lo mejor. Y esto es una metáfora muy potente de la idea de entregar lo mejor de uno mismo, los recursos más valiosos, el tiempo, la energía, aquello que se considera más importante. Así que, con la obra ya terminada, lo que Salomón finalizó fue mucho más que un edificio. Se trataba de construir un legado de principios y de enseñanzas para todas las generaciones que vendrían después. Cada pieza de este templo enseñaba algo, enseñaba sobre la importancia de la calidad, de usar lo mejor, sobre el orden y el propósito en el servicio, sobre la necesidad fundamental de la pureza y sobre una generosidad sin límites, de dar sin contar. Pero la historia tiene un pequeño giro final. Hay un detalle muy sutil en el relato, uno que es fácil pasar por alto. Y es que, en medio de todas estas descripciones del palacio y del templo, el texto menciona, casi de pasada, que Salomón también construyó una casa especial para la hija del faraón con la que se había casado. Y esta pequeña nota, casi escondida, funciona como una advertencia silenciosa. Nos recuerda que incluso en medio de las más grandes obras espirituales, las decisiones personales que tomamos, las alianzas que formamos, pueden acabar plantando las semillas de consecuencias futuras. Así que sí, tenemos un legado magnífico, sin duda, pero con una complejidad que invita y mucho a la reflexión.